Perfecto. Listo. Ahora sí, chicos, vamos a iniciar, ¿no? Con la S10 de Anatomía 1, ¿no? Me gustaría primero darles mi presentación. Me llamo Diego Segura, asesor básicamente, ¿no? De Anatomía 1 en esta casi penúltima parte del ciclo, ¿no? El cual básicamente voy a estar, mi función de ahora va a ser guiarlos a través de este curso que quizás sí llega a ser un poquito denso, ¿no? Pero no imposible, ¿no? Ya se lo dice a alguien que, por ejemplo, se le ha costado también un poco entender anatomía, pero si agarran el truco, créanme que es muy entretenido. La verdad, se van a divertir bastante. Bueno, sin más palabreo, vamos a iniciar directamente con anatomía abdominal. ¿Te parece? Acá está básicamente la tabla de contenidos que vamos a utilizar, ¿no? Que vamos a ver ahorita mismo las clases que vamos a revisar directamente va a ser la Full S10, o sea, topografía, región inguinal y peritoneo, para que más o menos se den en cuenta de qué es lo que posiblemente venga en el examen, ¿no? Y sobre todo puedan entenderlo de mejor manera para que en el momento de que tengan una especie de práctica, quizás ya habrán pasado, pero de todas formas puedan localizarse dentro de esta, ¿no? Y les apoye básicamente sobre todo con los demás órganos, por ejemplo, como el estómago, como el hígado, los biliares y los implantes, que también tienen mucha relación con respecto a la topografía, la región inguinal y al peritoneo. ¿No? Así que haremos primero pase a la topografía abdominal. Muy bien, en su clase básicamente se menciona la pared abdominal anterolateral. ¿Alguien podría decirme qué es esta pared abdominal anterolateral, por favor? ¿Algún voluntario? ¿Alguien? Bueno, la pared abdominal anterolateral básicamente va a ser toda esta porción que hemos visto que básicamente agarra desde el borde subcostal, ¿no? La parte un poco de la cadera, ¿no? Cerca del ilion, ¿no? Y básicamente esta parte que lo vamos a identificar directamente como el ligamento inguinal, ¿no? ¿De acuerdo? El ligamento inguinal. Estas tres partes, por así llamarlo, conformacionan lo que se refiere a la pared abdominal anterolateral. Esta pared básicamente va a tener aproximadamente 12 capas. Bueno, estas 12 capas son importantes porque nos permiten básicamente poder ubicarnos de mejor manera, ya que va a haber muchas más capas. Créeme, en la región parte inguinal vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Cómo estas capas se van a relacionar directamente con respecto a la pared abdominal. Así que ténganlo muy presente, por favor. Estas doce capas se conforman en lo siguiente. La primera capa, como ya sabemos, la piel. La segunda, la fascia Camper, la fascia escarpa. Luego tenemos a la fascia superficial, ¿no? Luego ya entramos a la parte de músculos. El músculo, por ejemplo, el músculo externo, el oblicuo externo, ¿no? Del abdomen. Luego tenemos a la fascia intermedia. Tenemos al músculo interno del oblicuo interno. Tenemos también la fascia profunda, directamente el transverso del abdomen, la fascia transversalis, ¿no? La grasa extraperitoneal y el peritoneo parietal, ¿no? Que eso básicamente también pertenece a la parte peritoneo, que lo vamos a detallar en esta clase. Siendo con eso, por ejemplo, tenemos estos músculos que son muy importantes dentro de la pared abdominal, los cuales vamos a ir detallando más adelante. Pero para que más o menos nos dé una idea, son principalmente los siguientes: el músculo recto del abdomen, como ya hemos visto, la línea alba, el músculo cuadrado lumbar, el músculo transverso del abdomen, el músculo oblicuo interno del abdomen, el ligamento inguinal, el músculo piramidal y el músculo cremaster. Si bien es cierto en su teoría, por ejemplo, lo que pude poco analizar, es de que hay exactamente aproximadamente unos 4 o 5 músculos que no lo mencionan, lo cual eso me preocupa bastante, pero no se preocupen, vamos a hablarlo y detallarlo en esta clase para que en algún momento, si quizás les pregunten su examen, ya más o menos sepan identificarlos y sobre todo visualizarse, ¿no? De una manera anatómica en su mente qué músculo estamos refiriéndonos, ¿no? Pero por partes. Primero vamos a la topografía a la topografía y más que todo a la parte de los cuadrantes de la pared abdominal. Como sabemos, existen 9 cuadrantes, exactamente. El primer cuadrante se enfoca básicamente en el hipocondrio derecho, luego tenemos el hipogastrio, tenemos básicamente el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogastrio, el, el flanco izquierdo, ¿no? También tenemos a la fosa ilíaca derecha, al hipogastrio y a la fosa ilíaca izquierda. Cada dentro de esos, inclusive, vamos a tener, por así llamarlo, un órgano dentro de estos cuadrantes. Ahí me pueden decir, por ejemplo, en qué órgano, o mejor dicho, qué hay contenido del hipocondrio derecho, por favor. ¿Algún voluntario? Pueden Lóbulo alzar la mano. derecho del hígado. ¿Disculpa? Lóbulo derecho del hígado. Correcto. Exactamente, si podríamos decírselo que está el ángulo hepático, ¿no? El ángulo hepático que también conforma el hígado, porque hay que aclarar que el hígado está justamente acá y va a consumir tanto la parte del
hipocondrio derecho, ¿no? Del hipogástrico y hasta un poquito quizás del hipocondrio izquierdo, ¿no? Porque hay que recordar que el hígado es uno de los órganos, por no decir, el segundo órgano más, si no me equivoco, más grande de nuestro cuerpo. A no ser obviamente que el paciente sufre una hepatomegalia, el cual ya eso puede ser un caso demasiado fuerte en el cual el hígado se agranda. No lo vamos a detallar, pero para que tengan en cuenta idea de lo grande que es el hígado, ¿no? Perfecto, muy buena introducción. Disculpa, ¿quién fue la interviniente? Yo, Ana Guamán. Ana Guamán. Va, perfecto. ¿Me das un minuto más para apuntarte? Listo, gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti por intervenir. Este tipo de cuadrantes lo vamos a dividir básicamente en tres líneas. Las líneas hemiclaviculares, como podemos ver, que básicamente agarran desde la parte de la clavícula hasta al final directamente, ¿no? Del ilíaco. Y también podemos agarrar los bordes subcostales y supracostales. Esto más que todo para guiarnos, porque como lo mencionamos, acá está, por ejemplo, el borde subcostal, el cual básicamente está debajo directamente ya de las costillas. Y luego tenemos la de suprailíaco, el cual básicamente se conforma de esta parte. Por ejemplo, ahora me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Qué contenido, mejor dicho, qué encontramos, ¿no? En el flanco derecho? Y le voy a dar una pista. Tiene mucho que ver con el intestino grueso. ¿Alguien sabe? ¿Algún voluntario? No. Bueno, lo que básicamente Colon vamos a encontrar. ascendente del colon ascendente. No. Estamos hablando básicamente del flanco izquierdo, por si acaso. Flanco izquierdo, número 6. Es básicamente lo que vamos a encontrar, se le conoce como el colon descendente. Acá va justamente también otra parte, que básicamente, cada cuadrante va a haber una parte del colon, no directamente, y también del intestino delgado. Como sabemos, el intestino delgado va a estar conformado por yeyuno, por el ilion, ¿correcto? Entonces podemos verlo dentro de esta. Inclusive, dentro de la parte umbilical se conforma básicamente más que todo por la parte del intestino delgado. ¿Perfecto? Estas relaciones anatómicas, tenganlo muy presentes, porque en la manera de examen práctico, quizás a lo mejor por los cuadrantes ustedes puedan diferenciarlos. Supongamos, si ya sienten la parte de la costilla, exactamente la borde subcostal, por ejemplo, pueden decir en la parte más arriba, ya acá está, por ejemplo, como mencionó nuestra compañera Ana Guamani, perdón, Ana Guamán, que acá, por ejemplo, se encuentra el hígado, el lóbulo derecho del hígado. Perfecto. O quizás si, por ejemplo, si es que nos pinchan, por ejemplo, en la parte más abajo, ¿no? Cerca del flanco derecho, podríamos decir exactamente que está el colon ascendente. Y más abajo quizás podemos encontrar el ciego. Y de hecho está ahí. El ciego básicamente se encuentra en la región inguinal, básicamente. Así que esto, chicos, tenganlo muy presente, porque puede venir también en su examen, y no en forma de pregunta, por ejemplo, sino voy a mencionarle, supongamos, caso clínico. Paciente de tantos años de edad ha sufrido un traumatismo y le duele digamos, la fósil X izquierda. ¿Qué posiblemente no pueda sufrir el paciente? Supongamos. En el caso de una mujer, por ejemplo, puede sufrir la parte del ovario directamente. Puede sufrir una parte del ovario. ¿Por qué? Porque básicamente en esta zona se encuentra el ovario. ¿Correcto? O también la trompa izquierda de falopio. Entonces, esas relaciones, chicos, ténganlo muy en cuenta, ¿no? Al momento de dar un examen, porque puede venir. ¿Sí? Acá vamos a hablar básicamente acerca de la topo, vamos acá, perdón, acá vamos a hablar básicamente en cómo está conformacionado, ¿no? Estas líneas, sobre todo esta parte, que va a ser muy importante porque divide el abdomen en capas, como ya lo mencioné antes, ¿no? Pero vamos a verlo un poco más según la PPT del profe. ¿Qué dice acá? Por ejemplo, tenemos acá la piel, ¿no? Esta pequeña capita que literalmente recubre todo esto, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, este, los, li- los- el tejido celular subcutáneo, ¿no? Que básicamente es toda esta grasita que va a cubrir directamente la parte del abdomen, como ya lo hemos visto. Y acá inicia lo interesante, ya que ya acá nos presentan los primeros músculos. Ya se lo mencioné, el músculo, por ejemplo, oblicuo externo, que básicamente es este, el cual va a formar esto. ¿Alguien sabe qué es esto, por favor? ¿Alguien sabe? Esta pequeña línea que estoy señalando. A ver, un minuto. La aponeurosis. Exacto. Eso básicamente, lo que, como mencionó su compañera, es la aponeurosis. ¿Y alguien puede decirme qué es la aponeurosis exactamente? ¿Alguien tiene más o menos una idea de qué es la aponeurosis exactamente? La unión entre fascias. Exacto. Va a ser la unión entre fascias. Entre las fascias del oblicuo externo, desde un lado, por así llamarlo, pongamos, será del lado derecho, sí, el lado derecho, y el lado izquierdo. Entonces, esto básicamente va a recubrir. Y esto no solamente ocurre con el oblicuo externo, sino ocurre con el oblicuo interno. Y también no solo eso, sino también con el músculo transverso, el cual básicamente estos tres, con sus aponeurosis, van a formar algo llamado el estuche de los rectos. ¿Qué es el estuche de los rectos? El estuche de los rectos, básicamente, ¿no? Es aquel estuche que va a guardar los músculos recto abdominales.
O los coquitos, más que todo. Los más famosos coquitos que cuando salen a la gente que hace demasiado gimnasio, ¿no? Que hace demasiado, bueno, abdominales, ¿no? Se le van a denotar estos coquitos. Estos coquitos básicamente son los rectos abdominales, en los cuales van a estar divididos, ¿no? Entre una línea de 6, que lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Para poder proteger el estómago, ¿no? Básicamente. Tenemos también, por ejemplo, acá el peritoneo, lo vamos a detallar como si vemos adelante. Tenemos la fascia extraperitoneal, el ligamento falciforme, ¿no? El estuche rectus ya lo mencionamos. Esa es una capa posterior. La capa posterior va a estar conformada por una pequeña parte del oblicuo interno, de la aponeurosis del oblicuo interno, ¿no? Y el músculo transverso también. Otro, por ejemplo, también que está en la parte de la capa anterior, esa lo me olvidé mencionar, perdónenme, en la capa anterior podemos encontrar directamente el oblicuo externo, la aponeurosis del oblicuo externo y el del oblicuo interno, protegiendo básicamente el estuche de los rectos. ¿Correcto? También acá encontramos la fascia transversalis, la cual va a ser una fascia que va a proteger directamente, no como una especie de tercera protección, se podría decir, a nuestro abdomen. Si tienen dudas, chicos, interrúmpame, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Acá, esta imagen lo he sacado, ¿no? De una página para que más que todo nos entendamos un poco más. Como podemos ver acá, acá está la capa anterior de la vaina del recto, o sea, básicamente lo que referimos como la piel, por así llamarlo. Dentro de esta vamos a encontrar la capa posterior de la vaina del recto, en la cual básicamente está conformada por los músculos ya mencionados antes, ¿no? Estas dos capas básicamente están conformadas por los músculos, por ejemplo, en este caso, el músculo oblicuo externo y una parte del oblicuo interno, y la parte posterior, una parte del oblicuo interno y la otra parte del transverso del abdomen, ¿no? Por acá podemos ver, por ejemplo, la línea de la línea arcada y acá podemos ver la fascia transversal o transversalis, ¿no? Entonces, básicamente, pues, bueno, lo mismo, ¿no? Seguimos, por ejemplo, también dentro de esta imagen, ¿no? Cómo se divide directamente, para que lo entiendan un poco mejor. Esto lo pueden revisar, ¿no? Cuando les pase el material, ¿no? Para que más o menos tengan una idea de cómo se dividen las capas y cómo es que se entrelazan entre sí con los otros músculos para que más o menos puedan darse una idea, ¿no? De cómo se forma el estuche de los rectos. Y es básicamente todo eso. Buenas Ahora, noches. Una sí, consulta. Donde cuéntame. cambia la disposición de las aponeurosis que forman el estuche, ¿es en la aparición del arco de qué? Tenía un nombrecito, pero se me ha ido. ¿El arco de Kelt? ¿Disculpa? De Douglas creo que era. Algo El, así nos ar- comentaron. el arco de Donde Douglas, cambiaba la ya. disposición. Mm, el arco de Douglas. Mira, con honestidad, me acuerdo algo del arco de Douglas. Sin embargo, en su teoría, no, o sea, bueno, en la teoría que el material que yo poseo no verifiqué nada del arco de Douglas. Si gustas, en la siguiente clase podríamos, ¿cómo se llamaba?, investigarlo un poco más y te traigo una explicación más a detalle acerca del arco de Douglas con respecto a las aponeurosis. ¿Te parece? Ya, me parece perfecto. Muchas gracias. Perfecto. En ese caso, ¿me puedes dictar, por favor, tu nombre y tu pregunta? Soy Shirley Ruiz. Shirley, ¿vale? Y tu pregunta es acerca del Shirley arco de Ruiz. Douglas, ¿correcto? Sí, exacto. Ok, un momento, por Gracias. favor. Va, perfecto. En la siguiente clase, Shirley, te voy a traer un material para que más lo vamos a explicar acá en clase para que todos puedan entender acerca del arco de Douglas. Sí, perfecto. Muchas gracias por la pregunta, más bien. Bueno, en ese caso vamos a avanzar un poco más, ¿no? Ahora vamos a pasar con los músculos, propiamente del plano muscular directamente, ¿no? Del, de la, del abdomen, ¿no? Como podemos ver acá, el primer músculo que vamos a observar directamente es el oblicuo externo. Este tiene su origen básicamente en las prolongaciones musculares de las superficies externas, ¿no? Como dice acá, en las últimas costillas, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la costilla, como podemos ver acá, de la quinta costilla hasta la doceava costilla. Las inserciones básicamente que se le presenta en la parte de la cresta ilíaca no van a ser en la lateral. Básicamente, esta también aparece en la aponeurosis que termina en la rafe de la línea media, o sea, la rafe de la línea alba, como podemos ver acá. Y miren, justamente acá es lo que mencionaba, acá están los retos abdominales, ¿no? Lo vamos a detallar más adelante, no se preocupen. Su inervación básicamente de esta se basa básicamente en ramos anteriores de los 6 últimos nervios torácicos, de la T7 a la T12. Estos, por si acaso, van a presentar como una especie de, por así llamarlo, incrustación directa tanto en la aponeurosis como en los músculos, porque van a atravesar un poco y van a salir para poder inervar tanto la parte anterior como la parte lateral de los músculos que se van a requerir su inervación, ¿vale?
Su función, comprime básicamente el contenido del abdomen. Ambos músculos flexionan el tronco y cada uno dobla el tronco a su lado, llevando a la parte anterior del abdomen al lado contrario. ¿A qué me refiero con esto, básicamente? Bueno, un poquito vamos a adelantarnos, ¿vale? Al momento de exactamente expirar, por así llamarlo, mejor dicho, sacar todo el aire, ¿qué va a pasar? Nuestro abdomen se va a comprimir. Si nuestro abdomen básicamente se comprime, no todos los músculos, la mayoría, mejor dicho, la gran parte de los músculos abdominales van a sacar ese aire. ¿Con qué objetivo? Obviamente para impulsar el diafragma hacia la parte de arriba y botar todo el aire de nuestros pulmones. Sin embargo, hay unas patologías en las cuales pueden hacer que esta, por así llamarlo, expiración, pues esa expiración se prolongue más o inclusive no se pueda volver a inspirar. Esta patología puede ser muy, muy importante, ya que, por ejemplo, va a haber pacientes, no directamente, en que tengan el abdomen completamente comprimido gracias a esta patología. Y posiblemente no puedan volver a respirar, por lo tanto, se tienen que dar algunos medicamentos, llamémoslo, por ejemplo, relajantes musculares, ¿no? Para poder, que puedan respirar de manera tranquila o manera, bueno, consciente, se podría decir, ¿no? Que vuelvan a retomar su aire. Por eso que, por ejemplo, estos músculos de los abdomen son muy importantes, ya sea también para el sistema respiratorio, si es que hablamos en términos, ya que nos permite básicamente lo que se refiere como la expiración. Sigamos. Acá, por ejemplo, podemos ver a lo que se refiere directamente el músculo oblicuo externo y su conformación. Como lo podemos ver acá, voy a hacer un pequeño zoom. Podemos ver que básicamente inicia exactamente en la quinta costilla, en el borde, por así llamarlo, inferior de la quinta costilla, ¿no? Y va a llegar básicamente hasta más de la doceava y por así llamarlo, llega ya hasta por arriba, o mejor dicho, el borde, ¿cómo se llama? Lateral de la cresta ilíaca. Esta imagen, por ejemplo, la pueden utilizar para guiarse. Es una muy buena imagen, sinceramente, se la recomiendo. Seguimos ahora con el oblicuo interno. El oblicuo interno básicamente va a estar, por así llamarlo, se podría decir debajo, mejor dicho, está debajo directamente, ¿no?, del oblicuo externo, como ya lo mencionamos. Su origen básicamente se da en la fascia toracolumbar. Esta básicamente también se da en la cresta ilíaca entre los orígenes del externo, ¿no?, y el transverso. Tiene básicamente 2/3 laterales del ligamento inguinal inclusive. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Vamos a detallar un poco más en la parte de la región inguinal, no se preocupen, eso sí se va a hablar. Pero ahorita háganse una idea que el oblicuo interno va a participar. Realmente en la región inguinal van a participar tres músculos muy importantes. Los que ya mencioné, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. ¿Por qué es esto? Vamos a detallarlo más adelante. La inserción de básicamente será en el borde inferior de las últimas 3 o 4 costillas. La aponeurosis que termina básicamente nuevamente en la línea alba, cabe aclarar que la mayoría de aponeurosis van a terminar en la línea alba, y la que sea del pubis y también la línea pectinia, en la cual básicamente serán sus inserciones, por así llamarlo, últimas. Su inervación básicamente es inferior de las últimas 3 o 4 costillas, ¿no? La aponeurosis termina en la... Ah, perdón, me confundí. Bueno, en caso, la inervación básicamente de esta también va a ser aproximadamente entre la T7 y la T12. Ah, pues como lo menciono, vamos a detallar un poco más adelante, estas inervaciones, por decirlo, esos nervios van a atravesar también la parte del músculo, un poco de la aponeurosis, para inervar estos músculos que están más internos de nuestro abdomen, ¿no? La función, nuevamente lo mismo, comprime el abdomen, ¿no? En ambos músculos flexiona el tronco y cada uno dobla el tronco y lo lleva básicamente a una parte anterior del mismo lado. ¿A qué nos referimos con esto? Nuevamente, expiración. Estos músculos más que todo sirven para la parte expirativa del sistema respiratorio, por así llamarlo, cada vez que expiramos o inspiramos aire. Más que todo la parte de expiración, ¿no? Eso me gustaría hacerles el enfoque. Acá está, por ejemplo, ¿no?, lo que le mencionaba, esta imagen que representa mejor dicho, el origen y sus inserciones finales, ¿no?, acerca del oblicuo interno, como por ejemplo. Seguimos ahora del plano muscular. El plano muscular vamos a hablar de recto abdominal, la que mencioné, los tan famosos coquitos. Esto básicamente se encuentra en la cresta del pubis, básicamente, ¿no? Inician dentro de la cresta del pubis, pasan por el tuberculo del pubis y llegan a la sínfisis del pubis. Estos son donde inician más típicamente. Podemos ver que, por ejemplo, va a iniciar cerca de la quinta, perdón, de la cuarta costilla, de la parte de la fase subcostal de la cuarta costilla, ¿no? Y básicamente va a chocar tanto la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la onceava y la doceava costilla para bajarla mejor. Pero originalmente, aunque esto parece confusión, pero tengan en cuenta estos tres puntos anatómicos. La T4, mejor dicho, bueno, la torácica 4, la torácica 5 y la torácica 6. Estos tres puntos donde básicamente se van a conectar la recto abdominal para enviarlos, para básicamente conectarlos con la parte del pubis, ¿no? Como decíamos, estos son los tan famosos coquitos.
Su inervación básicamente se da en los ramos anteriores de los 7 últimos nervios raquídeos, torácico, la T7 y la T12. La función básicamente de ellos es básicamente, nuevamente, expiracional, más que todo la parte expiracional, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos un fisicoculturista que se le puede notar a ellos, porque básicamente esos son los más vistos, ¿no? Son los famosos coquitos, los más famosos six-pack, quizás, no sé, una persona los tiene, ¿no? Pero en caso de eso se les puede notar. Es lo más visible, por decirlo, la parte del abdomen. Sigamos ahora con el transverso del abdomen. Su origen básicamente se da a partir de la fascia toracolumbar, lo cual vamos a detallar también un poco más adelante. Tiene básicamente en el labio interno de la cresta ilíaca, ¿no? Tiene un tercio lateral del ligamento inguinal. Hay cartílagos costales de las últimas 6 costillas, ¿no? Como podemos ver acá directamente, ¿no? De la séptima hasta la doceava, ¿no? Su aponeurosis básicamente que termina nuevamente en la línea alba, otra vez como mencionamos. Hay cartílagos costales de las 6 básicamente últimas, bueno, perdón, perdón, me trabé. Sigamos en la aponeurosis lineal, alba. También esta llega a la cresta del pubis, ¿no? Y la línea pectínea, como podemos ver acá exactamente. La inervación, nuevamente, sigue siendo a través de los últimos nervios raquídeos torácicos, ¿no? Llamémonos T7, la T12 y también la L1. La L1 ya participa acá directamente porque está más cerca de la parte lumbar. Entonces ya ahí hay que hacernos una pequeña idea de que ya más o menos la inervación ya está a punto de cambiarse, ¿no? Seguimos ahora con la función. Obviamente también van a funcionar en convenir el contenido del abdomen, ya sea, por ejemplo, como decíamos en el caso de expiraciones, o en caso, por ejemplo, de, supongamos, de querer bajar la panza, pero decíamos, no sé, a alguno quizá le guste, y básicamente nos funciona en esto, ¿no? Acá podemos ver directamente cómo este traveso del abdomen ocupa directamente desde la parte de la fascia toracolumbar, ¿no? Y básicamente forma todo también su aponeurosis, como si fuera una forma de cruz, como una cruz invertida, más o menos, si se dan cuenta. Su irrigación. Vamos a hablar acerca de la irrigación directamente de los músculos, ¿no? Por ejemplo, en líneas generales podemos entender que básicamente vamos a iniciar básicamente por este punto, que básicamente es la parte más externa directamente, los cuales vamos a irrigar, por ejemplo, ya sea el músculo oblicuo externo del abdomen, por ejemplo, que básicamente es uno de los que está más externo, o inclusive su aponeurosis. Por ejemplo, la arteria subcostal. Básicamente esa arteria que va a derivar directamente de la epigrásica superficial, ¿no? Y de esta básicamente sale la circunfleja superficial. Esta básicamente sale de un tronco llamado la arteria ilíaca externa, ¿no? El cual básicamente va a partir de la arteria femoral. Ahora bien, de la arteria femoral, por ejemplo, vamos a irnos a la parte interna ahora. Vamos a meternos un poquito más para irrigar, mejor dicho, a todos los músculos que están dentro de nuestro estómago, que no estén básicamente, por ejemplo, que no estén fuera, como el oblicuo externo o el oblicuo interno. Por ejemplo, vamos a ir por partes. Primero, tenemos a la circunfleja ilíaca profunda, tenemos a la epigastria inferior, tenemos, por ejemplo, a la arteria subcostal, ¿no? Correcto. Tenemos a la arteria intercostal posterior, ya sea la de la décima a la onceava, ¿no? Tenemos a la arteria epigástrica superior, a la muscofrénico, que ya básicamente más o menos cerca de la parte del transverso de los rectos abdominales, ¿no? El cual todas estas a partir básicamente llegan gracias a qué? A la torácica interna. Todo esto básicamente va a derivar, ¿no? No sé si me han entendido esta parte, disculpen chicos. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, está bien. Sigamos entonces. Ahora vamos a hablar de la inervación, lo que justamente le decía, ¿no? La inervación. Como podemos ver exactamente en esta imagen de acá, vamos a utilizar esta imagen más que todo para guiarnos, ¿no? Lo que podemos denotar directamente es de que los nervios directamente como que van a atravesar, mejor dicho, atraviesan la aponeurosis para inervar, por ejemplo, los músculos. Por ejemplo, en este caso vemos que está inervando, la T10 está inervando directamente, ¿no? Por así llamarlo, el recto abdominal, ¿correcto? Va a entrar y se va a ramificar para poder hacer, pues sí, para, mejor dicho, inervar directamente estos rectos. Luego, por ejemplo, tenemos también el músculo transversal del abdomen, el cual va a recibir básicamente sus inervaciones a partir de esta, ¿no? No, por ejemplo, la T12. La nervio T12 básicamente es uno de los más, por así llamarlo, de notables de esta. ¿Por qué? Porque su nervio va a pasar directamente por toda esta parte, que básicamente es el músculo transverso del abdomen, y lo atraviesa. Atraviesa para llegar a la parte inguinal dentro de esta, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el nervio hilo hipográstico, o conocido como la L1, que básicamente se encuentra acá, y va a llegar también a la zona inguinal. Y el nervio hilo inguinal, o también conocido, bueno, también se conoce como la L1, porque al final de cabo, se puede decir que salen de la misma zona, ¿no? Entonces, estos van a inervar directamente, van a pasar por el conducto inguinal, lo cual vamos a notar más adelante. Todo eso que va a quedar que hay que seguirnos a partir de la línea alba. ¿Va?
Acá, por ejemplo, también tenemos lo que le mencionaba, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la arteria, ¿cómo se llama? La arteria, la parte anterior cutánea, ¿no? Esta que básicamente va a estar de manera externa, y la lateral, que básicamente va a estar un poco más profundizada y manera lateral a nuestra costilla. Esto básicamente permite, como menciono, que nuestro nervio pueda hacer como una especie de aguja, por así llamarlo, atravesar directamente la aponeurosis para poder inervar los músculos, ya sea de manera externa como de manera interna, ¿va? Tenemos también los nervios básicamente, de la T7 y la 11, por ejemplo, son todos estos, tanto la parte anterior como la parte lateral. Tenemos el nervio subcostal, que ya lo hemos hablado directamente, y los iliohipoglásicos y los inguinales, que básicamente conforman la L1 completa. No. Acá, básicamente, ya, acá, este punto, ¿por qué los puse renegados? Porque básicamente son, músculos que por algún motivo, en su clase no los menciona, sin embargo, en materiales pasados sí lo mencionan, y es un punto fijo, quizás, para más que todo, como les digo, ubicarse. Así que vamos a hablar acerca del primer renegado, por así llamarlo, del primer plano, porque en la parte lumbar hay planos. Hay 4 planos, los cuales vamos a detallar un poco más adelante. En el primer plano, por ejemplo, la parte lumbar, tenemos el dorsal ancho, el cual presenta una porción vertebral, el cual básicamente nos referimos a los procesos espinosos de las vértebras de la T7 a la T12, y esta básicamente va a formar lo que se conoce como la fascia toracolumbar, que básicamente es todo eso donde básicamente salen otros músculos también, como llamamos en el monodón. Tenemos también la porción ilíaca, mejor dicho, que parte del tercio posterior de la cresta ilíaca. Esto lo habrán visto en la primera parte de su anatomía, ¿no? De Kotzal, básicamente, ¿no? Las inserciones de esta básicamente se dan en el surco intertubercular del húmero, ¿no? Como lo podemos ver acá, entre los músculos pectoral mayor y redondo mayor. Esto esto no es muy, por encima de lo que pregunten en el examen para esa parte del curso, ¿no? Pero igual, más que todo, tengan una idea para, más que todo, guiarse, ¿no? Más que todo para guiarse, ¿no? Y tengan más que todo una idea clara, más o menos, de hablar de dos anchos. No estoy seguro, como le menciono, que pregunten, pero en mi caso, cuando estoy en mi ciclo, sí preguntaron eso, así que tengan en cuenta, ¿no? Igualmente, por si acaso, nunca está de más. La inervación que también se presenta está en el nervio toracodorsal. Esta básicamente está de la C8 a la a la C6 a la C8. Su irrigación básicamente se basa, ¿no? En la arteria toracodorsal, en las arterias intercostales de la 9 a la 11, como ya lo mencionamos, y las arterias lumbares acá 1 y 3. Función, la inspiración accesoria. Acá básicamente están los famosos, ¿cómo se llamaba? Músculos renegados que hemos hablado, que también parten de la parte plano lumbar. Por ejemplo, en el primer plano, aparte directamente que teníamos al dorsal ancho, también está el músculo oblicuo externo del abdomen. En el segundo plano, básicamente el músculo oblicuo interno del abdomen. Para el tercer plano tenemos el músculo transverso del abdomen, los cuales obviamente lo estamos notando así más porque no se especificó ahora tanto en su teoría. Ahora bien, tenemos también el plano muscular lumbar lateral, el cual va a ser el cuarto renegado. ¿Por qué? Porque básicamente se pertenece al cuarto plano. El origen de este, como podemos ver acá, va a ser que se da en la cresta ilíaca en la parte superior y básicamente también en el ligamento iliolumbar. Sus inserciones básicamente son por debajo de la costilla, ¿no? De la costilla 12, como podemos ver acá, y en los procesos transversos vertebrales de la L1, por ejemplo, acá está la L1, la L2, la L3 y la L4. Su inervación básica, inervación subcostal de la T12, ¿no? Y los ramos anteriores básicamente también de los espinales L1 y L4. Obviamente, porque básicamente están casi chocándose, por así llamarlo, ¿no? Su irrigación se da a partir de 4 arterias: la arteria lumbar, la arteria subcostal, la arteria sacromedia y la arteria iliolumbar. La función básicamente que presenta es la contracción bilateral, la fijación de 12 costillas durante, por ejemplo, la inspiración. ¿Eso para qué? Para que nuestras costillas, por así llamarlo, no se salgan, por así llamarlo, de su sitio. Aparte, por así llamarlo, o sea, básicamente son como los ganchitos, por así decirlo, de las costillas para poder agarrarlos cuando nuestros pulmones empiezan a inflarse y empiezan a crecer. Luego, por ejemplo, también está la extensión del tronco. Tiene una contracción unilateral, por ejemplo, ¿no? Que básicamente se refiere a la flexión lateral del tronco o ipsilateral. Tenemos ahora acá al músculo psoas mayor, el cual básicamente pertenece a la parte medial. Su origen básicamente se da entre los cuerpos vertebrales de T12 a la L14, ¿no? Los discos intervertebrales también, como podemos ver acá, de las mismas vértebras, de la T12 a la L14. Los procesos transversos de vértebras también de la L1 a la L5, como podemos ver acá también. En su inserción básicamente todas estas se unen en una sola. ¿En cuál? En el trocante menor del fémur. La inervación directamente de esta se da a las ramas anteriores de los nervios espinales de la L1 a la L3, porque básicamente están casi chocando, ¿no? La irrigación de esta básicamente es en las arterias lumbares y en la arteria ilíaca, ¿no?
La función de esta básicamente cumple una doble función, se podría decir, o mejor dicho, una función. La articulación coxofemoral. Esa articulación, por decirlo, da flexibilidad acerca del muslo y el tronco. En caso del muslo, dará la rotación externa. Y en el caso del tronco, da la flexión lateral. Lo que podríamos decirse como, se puede decir, tirar cadera, tiene una relación significativa. Esto, por así llamarlo, perdónenme, es una representación básicamente de lo que hace el músculo psoas mayor, ¿no? Por así llamarlo. Ahora vamos a hablar acerca del psoas menor. Este psoas menor básicamente tiene un origen directamente, ¿no? Esta es un poco más arriba, acerca de las cuerpos vertebrales de la torácica número 12, de la L1 y de la L1 a L5 también, ¿no? Si vamos a hablar también con su sección, también se da básicamente en la línea pectínea del rebordo pélvico y la eminencia iliopubiana. Su inervación básicamente se basa en ramas anteriores de los nervios espinales de la L1. Otras libros también indican que, por ejemplo, podría ser hasta la L3, ¿no? Pero más apegado es a la L1, por así llamarlo. Su irrigación básicamente se da por la arteria ilíaca externa, la vamos a ver en la parte de la región inguinal, ¿no? Y la función básicamente va a ser lo mismo, sin embargo, que la zona mayor, sin embargo, va a estar disminuida. Va a ser un poco más disminuida porque obviamente el músculo va a ser más delgadito, va a ser un poco más débil, ¿no? Y por ende su flexor va a ser, por así llamarlo, su función va a ser un flexor débil de la columna, ¿vale? Ahora pasemos a la región inguinocular. Disculpe, chicos, ¿le está quedando todo claro hasta ahora? ¿Siente que estoy yendo muy rápido o algo? Avísenme si no para retroceder un poco o bajar un poco la velocidad. ¿O todo bien? Chicos, Todo claro. perfecto, Todo claro igualmente. perfecto. Vamos a pasar con la región inguinocular. Ahora sí, empieza, por así llamarlo, lo feo. ¿Qué es la región? ¿Alguien puede decirme qué es la región inguinal? Sí, solamente como, por así llamarlo, algo base. ¿O qué es la región inguinal, aunque sea? ¿Hay una idea que por ahí tengan? ¿Algo? O nada, ¿no? Ah, perfecto, no hay problema. Un minuto, por favor. Ya, ahora seguimos. La región inguinal, ¿qué es? Básicamente, cuando nos referimos a la región inguinal, no básicamente podemos referirnos quizás a la ingle. Esta básicamente se va a localizar en el cuadrante inferior, ¿no? Derecho e izquierdo a la pared abdominal anterior. Tiene límites, ¿no? Por ejemplo, acá es el músculo inferiormente, ¿no? El tuberco púbico, que está básicamente medialmente, y también la espina ilíaca anterior superior, que va a estar de manera lateralmente. El canal inguinal básicamente corre dentro de esta recta, desde la espina ilíaca, ¿no? Anterior superior hasta el tuberco púbico. El contenido del canal inguinal básicamente se diferencia porque ¿por qué? Porque básicamente hay, ya sabemos, biología, hombres y mujeres. Entre hombres, por ejemplo, ¿qué encontramos en los hombres? En el cordón espermático, junto con el nervio genitofemoral y el nervio ilioinguinal. En caso de las mujeres, encontraríamos directamente sobre el ligamento redondo, el nervio genitofemoral y el nervio ilioinguinal. También presentamos el triángulo de Helsebach, el cual va a ser un triángulo de la pared abdominal, que la cual básicamente está localizado a nivel medial de los vasos epigástricos, ¿no? Y también se da la localización de hernias inguinales directas. Si bien es cierto, este último punto no lo mencioné en su teoría, lo vamos a pasar por esta vez nomás, porque las hernias tampoco no es como que es un tema, por así llamarlo. Quizá lo vea más adelante, en términos de patología o algún curso, por así llamarlo, fuerte, pero por lo menos por ahora no es tan necesario que se le aprenda la parte de las hernias. Sigamos. La región inguinal. Básicamente vamos a iniciar primero por el ligamento inguinal. El ligamento inguinal básicamente va a iniciar, primero que nada, desde la espina ilíaca anterior superior, bueno, pongo esa imagen de acá, y llega directamente hasta básicamente la espina del pubis. Este ligamento inguinal, voy a ir, como darles un pequeño spoiler, por así llamarlo, se puede considerar como el piso de la región inguinal. Lo vamos a detallar más adelante, no se preocupen. Pero, ¿qué es exactamente esta región inguinal y por qué es tan importante? Bueno, porque básicamente este ligamento inguinal, como podemos ver en esta imagen de acá, nos va a dar la ubicación del canal inguinal. Este canal inguinal va a ser muy importante para más que todos los hombres. ¿Por qué? Porque van a pasar básicamente conducta deferente, arterias, venas, ¿no? Vamos a detallarlo un poco más adelante. Este canal inguinal directamente va a estar compuesto, ¿no? Por el anillo profundo inguinal y el anillo superficial inguinal, ¿no? Así que, vamos. Primero lo primero, vamos a hablar de sus paredes. En la pared anterior, por ejemplo, de la región inguinal, vamos a encontrar
el músculo oblicuo externo y el músculo oblicuo interno. Junto con eso podemos encontrar básicamente su aponeurosis, la parte del oblicuo externo de la aponeurosis, ¿no? Acá podemos ver exactamente un pequeño cacho del anillo superficial inguinal y también podemos ver la crura, por así llamarlo, lateral y medial de esta, ¿correcto? En la pared posterior tenemos básicamente lo que se refiere a la fascia transversalis, ¿no? A la aponeurosis del transverso del abdomen, a la aponeurosis del oblicuo interno y al conjunto, y al tendón conjunto. ¿Alguien sabe qué es el tendón conjunto? ¿Alguna idea? ¿Alguien? ¿O nada todavía? Sí, no hay problema. Vamos a detallarlo más adelante. Quiero que esto se acuerden, porque en la región inguinal va a pasar algo muy, muy importante. Muy importante en caso de si hablamos en términos embriológicos para los hombres. ¿Qué es eso? ¿Qué es básicamente es eso, ¿no? Bueno, acá le mencionaba, ¿no? Que es el piso del canal inguinal, ¿vale? Que básicamente va a ser el ligamento inguinal, como el piso, por decirlo de esta región. Pero, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué por qué lo hacemos tanto enfoque en caso de los hombres? Porque por acá, dentro de esa región, dentro de esto, va a pasar lo que se refiere como los testículos, ¿va? ¿Qué pasa, la? Básicamente lo que pasa, ¿no? Es de que lo que sucede así. Los hombres, por lo general, en caso del desarrollo embriológico, en caso de los varones, sus testículos van a estar básicamente ubicados en la parte abdominal, lo cual obviamente no deberían estar. Pero sin embargo, gracias al proceso embriológico, tienden a descender. Por así llamarlo, descenso, provoca básicamente que los testículos empiecen a llevarse un poco de fascia, un poco de músculo, de fibras musculares, ¿no? Hacia afuera. ¿Por qué? Porque los testículos básicamente se necesitan una temperatura regulable. Necesitan básicamente regular su temperatura de manera externa. ¿Para qué? Para que básicamente los espermatozoides no tengan a, por así llamarlo, a fallar o a fallecer. Ya que cambios de temperatura dentro de los testículos puede significar infertilidad o infertilidad. Entonces, ¿qué pasa? Primero vamos a pasar uno por uno con el músculo transverso el músculo transverso. ¿Qué pasa? Que en el abdomen, básicamente, el músculo transverso del abdomen va a discurrir transversalmente la línea alba. Y podemos ver que por así llamarlo, músculo transverso continuará, ¿no? Entonces, ¿qué pasa exactamente? Lo que sucede acá es lo siguiente. Acá podemos ver básicamente en este minuto. Acá, por ejemplo, podemos ver el anillo, básicamente, el anillo profundo inguinal, el anillo interno. ¿Alguien sabe lo que básicamente pasa acá? ¿Por qué se forma este anillo? ¿Alguien sabe? Va. Lo que sucede básicamente, ¿no? Entre este punto, básicamente, es de que, bueno, va así. Lo que sucede es que el conducto, los testículos van a bajar, ¿no? Van a descender y se van a llevar un poco de material anatómico. En este caso, por ejemplo, el anillo se forma básicamente a que va a ser un agujero directamente a la fascia transversalis. Esta fascia lo va a perforar directamente, ¿no? Hemos dicho, el testículo va a perforar básicamente esta fascia, ¿no? Para seguir su camino hacia básicamente la parte externa del cuerpo, ¿correcto? Entonces, en este proceso, por así llamarlo, se va a llevar a la fascia transversalis. Y acá se forma exactamente estas líneas donde básicamente están las venas, las arterias, básicamente la parte genital, ¿correcto? Si seguimos bajando, por ejemplo, en esta zona, lo que podemos notar es básicamente, ¿no? Que el músculo interno, ¿no? Básicamente como que se pone en una forma de techo, ¿no? El canal inguinal básicamente va a pasar por ahí y atraviesa la fascia, pero no el oblicuo interno. Entonces podría decir, por así llamarlo, que sería como una especie de techo del canal inguinal. Pero a medida que avanzamos más, se van a llevar unas pequeñas fibras musculares, ¿correcto? Y estas fibras musculares que se lleva directamente del oblicuo interno, lo vamos a conocer como el músculo cremaster. Gracias a esto, los testículos que van pasando, ya que ya tienen arterias, venas y conductos diferentes, ahora van a estar cubiertos básicamente por una fascia transversal y formados básicamente por un músculo cremaster dentro hasta este punto. ¿De acuerdo? Perfecto. Luego vamos a pasar directamente a esta zona que básicamente es el anillo inguinal superficial. ¿Qué pasa acá? Que los testículos van a atravesar directamente la aponeurosis del oblicuo externo, formando así este anillo. Este anillo básicamente va a dar, por así llamarlo, el inicio al conducto genital,
mejor dicho, a la parte genital del varón, ya que por esa zona también van a pasar los puntos diferentes, van a pasar básicamente las arterias, las venas que van a irrigar de eso, y también vamos a encontrar, por ejemplo, su contenido, la parte nerviosa directamente, ¿no? Como por ejemplo, quizás en ese caso, es el nervio genitofemoral directamente, ¿no? Podemos encontrar también acá el máster, entre muchas cosas más. Como ¿me escuchan? De fascia, de la fascia transversalis, se da un poquito de músculo de la parte, ¿cómo se llama?, del líquido interno, logrando así la creación del cremaster, correcto. Va a bajar un poco más, ¿no? Y va a formar básicamente, atravesar también la aponeurosis del oblicuo externo para formar lo que se refiere como el anillo superficial, donde va a salir donde va a salir el conducto espermático, o que estamos hablando del conducto espermático, correcto, y también básicamente los nervios genitofemorales. Acá básicamente es una representación, por así llamarlo, a grosa, de lo que sería siendo un testículo en un desarrollo muy temprano. Seguimos. Vamos a pasar directamente a las diferencias entre el canal sanguíneo del hombre y la mujer. Por ejemplo, en la mujer, ¿qué vamos a encontrar directamente en esa parte? Vamos a encontrar básicamente que solo tenemos, por el desarrollo embriológico, ¿no? A la mujer, el ligamento redondo del útero, ¿no? El cual básicamente atraviesa de este espacio. Por otro lado, el del hombre es un poco más, por así llamarlo, fundamental. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar el conducto espermático, directamente. Ahora bien, vamos a pasar un poco a hablar de su contenido en caso del hombre. Si levantamos, por ejemplo, el músculo oblicuo externo, o bueno, sí, el oblicuo externo, la aponeursis del oblicuo externo y el oblicuo interno, acá, bueno, primero vamos a notar el músculo transverso y acá vamos a encontrar el nervio ilioinguinal. Este, por así llamarlo, va a pasar solamente, por así llamarlo, por afuera, ¿no? No va a pasar por dentro del conducto no va a pasar dentro del conducto espermático, no va a pasar dentro. Ojo, eso es muy importante porque no hay que decir que directamente dentro de esto va a pasar este nervio, solamente va a pasar arterias y venas, ¿vale? Entonces, este nervio va a pasar de manera externa del conducto espermático para, por así llamarlo, inervarlo. Luego, por ejemplo, también tenemos la arteria diferencial, que básicamente está dentro también del conducto. Tenemos básicamente también los conductos diferentes. Tenemos, por ejemplo, también el cremaster, que ya lo hemos mencionado. Inclusive, pónganlo acá. Como pueden ver acá, este es el oblicuo interno. Y acá el cremaster como que está siendo jalado dentro de este. Como mencionaba, el testículo básicamente, mejor dicho, sí, los testículos van a pasar dentro de esta, van a hacer un agujero a la fascia transversalis y en el músculo oblicuo interno se va a llevar por encima de la peor parte. ¿Por qué? Porque estos genitales, por decirlo, bueno, las gonadas masculinas, van a provocar de que este jalón directo jale a las fibras musculares del oblicuo interno, provocando así la formación del cremaster, ¿vale? Luego seguimos, por ejemplo, con el que acá está el anillo superficial inguinal, ¿no? Y el ligamento inguinal, como si hacemos como el piso de todo, ¿no? Directamente. Pasemos ahora con peritoneo. ¿Qué es y cómo se divide? ¿Alguien podría explicarme qué es el peritoneo exactamente? ¿Alguien tiene una idea? Chicos, chicos. Bueno, Puede ningún ser problema. que envuelve el intestino delgado como que lo sostiene o algo parecido. Está bien, de hecho está muy bien tu respuesta, porque en parte sí lo hace, pero, o sea, no como tal, pero sí va a haber una porción que lo va a ayudar, y lo vamos a detallar justamente más adelante. Pero en términos, el peritoneo vamos a hablarlo con una capa membranosa que recubre en la cavidad abdominopélvica, perdón, abdominopélvica, ¿no? Y va a cubrir los órganos, ¿no? Esta la vamos a dividir directamente en dos, en el peritoneo visceral y el peritoneo parietal, por así llamarlo. El parietal básicamente que va a estar más apegado a la pared del abdomen, ¿no? Y el otro que visceral que va a recubrir los órganos del abdomen. Sin embargo, cabe esto muy importante, son la misma funda. Son lo mismo, básicamente. O sea, son la misma funda. La diferencia
es de que en qué zona está cada uno, ¿me entienden? Eso es importante, chicos. No hay que, como se llamaba, confundirnos con ese punto. Fíjate. Perdón. Bueno, lo podemos decir de cierta manera que es una vaina continua de membrana, ¿sí? Vamos a revisar básicamente en la cavidad, por ejemplo, peritoneal, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá es un paciente, ¿no? Que está echado, está viendo una parte transversal directo de esta, que podemos ver, por ejemplo, acá en primero la espalda, podemos ver la columna vertebral, la aorta, el colon ascendente, los riñones, el colon descendente, la vena cava, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, podemos ver la parte anterior y la parte, ¿cómo se llama? Perdón, del intestino pequeño, ¿no? Bueno, intestino delgado. Vamos a pasar a la siguiente imagen para que más o menos vean a lo que me refiero. Acá. Dentro de, por así llamarlo, dentro de las paredes peritoneales, por así llamarlo, dentro de la cavidad peritoneal, vamos a tener, ¿cómo se llamaba? Un espacio, por así llamarlo. Este espacio se va básicamente entre el peritoneo parietal o visceral, mejor dicho. Y esta va a estar lleno de una, por así llamarlo, un líquido llamado fluido peritoneal. Esto ayudará básicamente, ¿alguien sabe en qué ayuda el líquido, el fluido peritoneal? ¿Hay más o menos una idea de qué más o menos nos ayuda el fluido peritoneal? Probablemente para la movilidad, para que no haya abrasión entre vísceras. Exacto, y de hecho está bien. Básicamente, lo que básicamente permite, ¿no? Es de que los órganos gastrointestinales, por ejemplo, puedan moverse en el abdomen. Luego vamos a hablar acerca de este punto, que básicamente nos referimos a las conexiones. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, la idea es de que... Sí, ¿duda? ¿Ahí tiene una duda? Sí, tenía una duda. Coméntame. Quería saber si el epiplón mayor y menor también está cubierto por peritoneo o es lo mismo. Ah, bueno, vamos a adelantarlo y te voy a dar Sí, por algo. favor. Ya, Va, gracias. mire, vamos a hablarlo de esta manera. Por acá debe estar. No, me pasé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijito mío? Ya, acá. Mira, podemos decirlo de cierta manera que el epiplón mayor, de cierta forma, por así llamarlo, sí es parte del peritoneo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren esto. Esto básicamente se conoce como la parte bueno, del epiplón mayor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que acá podemos ver esta cosita, este punto, eso lo voy a subrayar, que es básicamente peritoneo. Eso es peritoneo. Eso es una capa de peritoneo. Lo que pasa, que básicamente en el epiplón mayor se va a juntar literalmente em, a ver, se va a juntar dos pliegues peritoneales, ¿no? Y van a dar un giro en torno al tracto gastrointestinal, ¿no? Esto básicamente forma las dos capas del peritoneo. Estas dos capas son peritoneo, así que si tu pregunta básicamente, por ejemplo, si son lo mismo, te puedo decir claramente que sí. El epiplón mayor y el peritoneo son lo mismo. O sea, además, el epiplón mayor va a estar conformado por dos capas de peritoneo. ¿Se me entiende? Sí. Sí, sí se entiende. Entonces puedo decir que los dos están conformados por adipocitos o también este tejido conectivo. De hecho, sí, de hecho, sí. No sé si tengo por acá una imagen. Acá. Como podemos ver, esto, por ejemplo, toda esta parte, chicas, toda esta parte de plana es Ana, podemos ver que toda esta parte es full tejido celular subcutáneo, full grasita, ¿no? Y esto, todo esto, lo que estamos subrayando acá, todo esto es epiplón mayor, es grasa. Y esto básicamente es el epiplón menor, que también se conforma como por grasa, ¿entiendes? Entonces, está bien dicho lo que me dijiste, está perfecto. Muy buena introducción me pareció. Sí, una pregunta. ¿El peritoneo entonces Cuéntame. también es grasa Mm, o es no todo el como una peritoneo. capa delgada? ¿Será este epitelio plano simple, sería? ¿O Bueno, tejido conectivo? sería más que todo tejido conectivo, honestidad. Eso sería más que todo revisarlo con la parte histológica, que bueno, lamentablemente yo no lo agregué, no lo considero tan, y bueno, en mi caso no tan importante en esta clase de anatomía, no es mi objetivo tampoco que entiendan histología, pero si es que gustan, puedo investigar un poco más y para el día de mañana, que me gustaría revisar la otra parte de la clase, ¿no? Poder ver todos esos puntos que nos quedan para poder detallarlo junto con las preguntas que me están haciendo. ¿Les parece? Porque ahorita, por ejemplo, pues, como que, digamos que, por así llamarlo, aún todavía hay cosas que tengo que pulir, ¿no? Más que todo. No sé si les parece bien. Sí, sí, muchas gracias. Perfecto, listo. Va, entonces vamos a seguir con la parte del peritoneo, ¿no? Como ya hemos visto, entonces acá está la cavidad peritoneal que va a estar relleno del fluido peritoneal. Dentro de esta, por ejemplo, vamos a encontrar los órganos intraperitoneales, como en este caso, ¿no?
Ese, por ejemplo, será parte del intestino delgado, ¿no? Eso también parte del intestino delgado. Y vamos a encontrar una conexión dentro de estas. Esta conexión, por así llamarlo, se va a llamar mesenterio, que mantendrá el órgano interperitoneal en su lugar. ¿Qué es básicamente? Es una doble capa de peritoneo visceral y esto les generará como una raíz, por así llamarlo, que es capaz de dar una gran movilidad al intestino. Cabe aclarar acá que acá hay un proceso un poco malo, por así llamarlo, para el colon. ¿Por qué? Porque el colon, por ejemplo, primero es un órgano intraperitoneal. O sea, básicamente va a estar rodeado de peritoneo, como podemos ver en esta imagen de acá. Sin embargo, por el desarrollo embriológico, va a ser empujado, ¿no? El intestino delgado básicamente lo va a expandir y empuja lateralmente, y le va a empujar lateralmente, llegándolo a mezclar, por así llamarlo, con la pared abdominal posterior. Entonces, acá le gustaría hacer una pregunta. ¿Saben lo que es, por ejemplo, un órgano retroperitoneal de segundo grado? ¿Alguien sabe cuando hablo de eso, me sabe a lo que me refiero? Los retroperitoneales vendrían a ser los riñones y ¿qué más? Había otro, no me acuerdo. No, está bien, está bien. Y el Los riñones. páncreas sería. Claro, por ejemplo, sí, justamente iba a comentar, está bien, está perfecto, pero eso se le considera como primer grado. ¿Por qué razón? Porque como puedo ver acá, en el desarrollo embriológico, ellos ya estaban detrás del peritoneo, ¿no? Sin embargo, el colon no, el colon estaba dentro del peritoneo. Esta diferencia, por así llamarlo, lo podemos considerar como que si fueran de primer o segundo grado. Primer grado es básicamente que el desarrollo embriológico haya generado, por así llamarlo, que esos órganos estén detrás del peritoneo. Pero cuando son provocados, ¿no? Por ejemplo, en este caso, creo que lo ven en embriología, o no sé si lo ven hasta ahora, cuando, por ejemplo, el bebé está cerca de la semana número 10 si no me equivoco, no me acuerdo exactamente en qué semana, va a sacar una hernia, donde van a salir todos sus intestinos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en esta reacomodación, ¿no? De intestinos, por encima delgados, básicamente, ¿qué pasa? Que el colon se va a mover, se va básicamente a mover en otras partes, ¿no? Y se va a alejar directamente de la parte interperitoneal, como vemos acá, provocando básicamente que el colon se mueva directamente a la pared posterior del abdomen. Y esto, por ejemplo, ese tipo de causas, o mejor dicho, situaciones, no se da mucho en todos los órganos, pero por ejemplo, en el colon se va a hacer más visible, ¿no? Provoca directamente lo que se conoce, por así decirlo, como el órgano retroperitoneal de segundo grado, por así llamarlo. Como yo mencioné, el órgano retroperitoneal secundario, básicamente nos referimos a, a que el órgano pasó de interperitoneal a retroperitoneal, pero por una causa externa, como en este caso, como el empuje que hacen directamente los intestinos delgados, ¿no? Entonces, eso es un dato que posiblemente pueden preguntarse a sus doctores, los cuales creo que fácilmente le pueden dar un punto, más o menos. A mí me sirvió. Pero téngalo muy presente por si acaso, ¿no? Igualmente, nunca está de más tenerlo ahí, porque quién sabe que puede venir el examen, ¿no? Siempre es bueno esperar lo inesperado, como digo siempre. Ahora bien, acá vamos a pasar a tener una fase transversal ahora. Podemos ver, por ejemplo, acá el hígado, podemos ver la arteria aorta, el páncreas, el estómago, el duodeno, el colon transverso directamente, ¿no? En el intestino delgado, ¿no? Perdón. Acá vamos a hablar un poco acerca más de la sección transversal. El peritoneo, el peritoneo se invierte todo alrededor de todos esos órganos. La capa de peritoneo desciende alrededor del intestino delgado, luego regresa a la pared abdominal. Un minuto, chicos, me está llamando mi madre, por favor. Bueno, no importa, parece que se confundió. Bueno, sigamos. Entonces, en la sección transversal vamos a ver que el peritoneo se invierte todo alrededor de estos órganos. Pues, sí, bueno, la capa de peritoneo, vamos a ver ahora en esa parte de la sección transversal algo interesante. ¿Qué pasa? Perdón, vamos a hablar básicamente, ¿no? Del músculo transverso del colon. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué lo voy a mencionar, no? Lo que sucede acá, de que el peritoneo, como podemos ver acá, va a descender dentro del estómago, desciende, ¿no? Desciende y luego va a subir, sube. Entonces va a agarrar esta parte directamente del colon transverso, ¿no? Y lo va a sostener. O sea, básicamente lo que hace, ¿no? Es de que el colon transverso, por así llamarlo, va a retener el mesenterio, propiamente dicho. ¿Por qué? ¿Qué pasa esto? Sucede que cuando en la parte embriológica vuelven a ingresar todos los órganos, digo, mejor dicho, todos los intestinos, ¿no?
Y ya hemos visto que el colon tanto descendente como ascendente se van a mover tanto para los lados laterales. ¿Qué pasa con el transverso? El transverso se va a subir. Cuando los intestinos delgados regresan, la pared abdominal posterior, básicamente como se llama el mesenterio, el colon transverso va a subir, ¿no? ¿Por qué se sube? Por básicamente el empuje que está haciendo esto, ¿no? ¿Y esto qué provoca? Que esta formación, por así llamarlo, del colon transverso, provoque que retine el mesenterio. Entonces va a agarrar directamente el mesenterio para poder ayudar a los demás órganos, como podemos ver acá en este caso, ¿no? Esto, por ejemplo, es, digamos, por así llamarlo, un poco interesante de aprender. ¿Por qué? Porque básicamente es como decir que el mesenterio, nuestro colon transverso está agarrando el mesenterio de básicamente, ¿no? ¿De qué, por ejemplo? De, por ejemplo, los intestinos delgados. Por ejemplo, podemos hablar de los demás intestinos delgados quizás, ¿no? O otros órganos también que están dentro de esta, ¿vale? Pasemos ahora con el hígado. ¿Qué pasa con el hígado? Acá va a ser algo interesante. En realidad, básicamente se desarrolla lo que llamamos mesenterio ventral. El hígado básicamente está empujado contra el diafragma, como podemos ver acá con el músculo contra el diafragma, ¿no? Y si en caso seguimos, por ejemplo, la pared abdominal directamente, ¿no? Podemos ver que básicamente corre por el diafragma y también por la superficie anterior del, del hígado, ¿no? Esta pequeña conexión, por así llamarlo, dentro de esta, la que está subrayada de verde, la vamos a conocer como un ligamento, el ligamento coronario superior. Acá va la duda. Si hay ligamento superior, entonces tiene que haber un ligamento inferior. Obvio. Algo sucedido va a pasar literalmente en la cara posterior del hígado con la pared abdominal posterior y su superficie básicamente hepática también en la parte posterior. Estas dos uniones, por así llamarlos, van a formar básicamente, ¿no? Por así llamarlo, este ligamento coronario, ¿no? Posterior o inferior, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, en este punto del hígado, dos uniones peritoneales. La hepatoduodenal, que básicamente es la unión entre la parte hepática del hígado con la parte duodenal, y la parte hepatogástrica, que básicamente se une con la parte hepática con la parte gástrica del propiamente dicho estómago, ¿correcto? Sigamos. Ahora vamos a hablar acerca del epiploma mayor, ¿no? O también conocido como omentum mayor. El epiploma básicamente va a ser un remanente de los pliegues peritoneales, por ejemplo, y la bolsa de varios giros que toma el tracto gastrointestinal de desarrollo embriológico. Acá, como lo mencioné, para responder a nuestra compañera, esta va a estar formado por dos capas de peritoneo. El primero, el estómago, que vamos a ver acá, salen dos capas directamente de peritoneo, ¿no? Que van a descender en la capa anterior del epiplom directamente, para luego, pues, llamarlo retroceder. Vamos acá, que básicamente llega a un límite y sube. Cuando sube, ¿no? Empieza a subir, a subir, a subir, ¿no? Y el cual básicamente va a revestir, por así llamarlo, el colon transverso, con una doble capa. Y esa, por ejemplo, se le conoce como la capa posterior del epípilo mayor. Entonces, esto quiere decir que la primera capa que vemos, por lo general, va a ser conocida como la capa anterior del epípilo mayor, ¿correcto? Entonces, esta capita, por así llamarlo, va a formarse lo que se refiere al epípilo mayor. Estas doble capas, entonces, como lo vuelvo a repetir, nuestra compañera nos mencionaba que el epípilo mayor se podría considerar un peritoneo. Sí, está bien hecho. ¿Por qué? Porque básicamente sigue siendo la misma lógica. Parte por encima de la pared directamente, formando una doble pared básicamente para formar el epiplom, el cual va a regresar directamente para formar una cubrición, por así llamarlo, a la parte transversa del colon con esta doble capa, y el cual se va a conocer, como le decimos, como epiplom mayor. En total, de todo esto, podemos ver, por ejemplo, el mesocolon transverso, podemos ver la parte anterior y posterior. En total, va a haber 6 capas de peritoneo en la parte del estómago y del colon transverso, ¿no? En total van a ser 6 capas. ¿Por qué? 2 capas de la parte anterior, como ya mencioné, 2 capas en la parte posterior y una doble capa también en la parte del transverso del mesocolon. Bueno, mesocolon transverso. No. Seguimos. Si hay un epipilo mayor, quiere decir que también hay un epipilo menor. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se va a estar formada este epiplom menor, no? Esta primero va a estar muy, muy escondida, ¿no? Acá lo podemos ver. ¿Por qué está muy escondido? Porque básicamente tendríamos que quitar una parte, por así llamarlo, del hígado, ¿no? Levantar la parte del hígado para poder hallarlo, ¿no? Esta va a estar conformacionado directamente de los dos ligamentos que hemos hablado anteriormente, ¿no? El hepatoduodenal y el hepatogástrico, ¿correcto? Estos dos ligamentos van a formar lo que se le conoce como epiplom menor, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver el estómago, ¿no? Con su ligamento hepatogástrico y la parte del duodeno con la parte del ligamento hepatoduodenal.
Más adelante tenemos a la parte omental del epiplón, o el foramen del epiplón directamente, o el foramen del oméntolo, ¿no? Que es básicamente referente a la parte epiploica, ¿correcto? Bueno, ahora vamos a verlo, ahora vamos a agarrar todo esto y lo vamos a juntar en uno solo. Toda esta parte es la que hemos hablado durante toda esta clase, ¿no? Del epiplón, el cual básicamente, como podemos ver acá, inicia la parte, ¿no? Del peritoneo parietal, ¿no? El cual choca directamente con el abdomen, va bajando directamente, ¿no? Esta es la parte donde nos referimos a la parte que inicia el hígado. Va bajando, y podemos, y si quizás podemos relacionarlo como que pasa de un circuito, por así llamarlo, de carreras, más o menos. ¿Por qué? Porque iniciamos directamente con el epiplón, parte parietal, ¿no? Llega a subir, ¿no? Hasta formar la parte del mesenterio para el sistema, ¿cómo se llamaba? Para el estómago, para la digestión delgado, ¿correcto? Luego de esta va a formar básicamente otros tipos de, por así llamarlo, de epiplones, ¿no? No, mejor dicho, de mesenterios directamente, ¿no? Como por ejemplo el mesocolon transverso, ¿no? Que básicamente va a cubrir directamente la parte del mesocolon, ¿no? También vamos a tener directamente en esa zona la parte visceral, a la parte del omentum menor y el omentum mayor. Entonces todo eso lo vamos a juntar directamente en uno solo. Y acá vamos a sacar dos sacos importantes. Dentro de esos sacos vamos a encontrar lo primero, el saco mayor. Este saco mayor básicamente va a dividirse en dos formas. En el compartimento supracólico y en el compartimento infracólico. ¿Vale? Y básicamente también dentro de esta zona, porque acá esta zona está vacía, ¿no? Entonces dirá, si hay un saco mayor, tiene que haber un saco menor. Obvio. Esta básicamente recubre la parte posterior de la pared abdominal detrás del estómago sobre el páncreas, como podemos ver en esta imagen de acá. Ahora bien, vamos a ubicarnos mejor directamente con esto. En la parte anterior, por ejemplo, como podemos ver acá básicamente tenemos el foramen del epiploico. Luego tenemos el omentum menor o el epiplón menor. Junto debajo de esta tenemos al compartimento supramesocólico, que por así llamarlo está en la cara anterior del estómago, como podemos ver acá. Acá está el estómago y está básicamente el, el compartimento supramesocólico del gran saco. Luego, por ejemplo, más abajo tenemos lo que se refiere al colon transverso, junto también con sus epiplones, ¿no? Junto formando al epiplón mayor, ¿de acuerdo? Y ya la parte inframesocólica del compartimento del gran sac, del sacro, bueno, del sacro mayor, ¿vale? En esta, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar, por ejemplo, los intestinos delgados, podemos encontrar, por ejemplo, el peritoneo visceral, la pared parietal, por ejemplo, también podemos encontrar colon, inclusive, ¿no? Hasta, hasta inclusive, en algunas bibliografías mencionan que en la parte, por ejemplo, superior se puede encontrar hasta el vaso, lo cual está bien, porque básicamente recordamos que toda esta parte superior cubre el mesocolon, pues digo, sí, la parte superior mesocólica del epiplón, entonces se podría decir de cierta manera que está bien dicho que sí, cubre también un poco el vaso. Ahora bien, seguimos con eso, por ejemplo, en la parte menor, por así llamarlo, del sacro, podemos encontrar, por ejemplo, que está debajo del diafragma, va a estar en la parte posterior del estómago, ¿no? Va a estar en la parte anterior, por así llamarlo, del páncreas, ¿no? Seguimos, por ejemplo, con el duodeno, el que va a estar recubierto del colon transverso, ¿no? Y eso sería todo, ¿no, chicos? Eso sería todo. Para la parte de esta, ¿no? De la parte del epiplón. Va, y acá le falta la pregunta, ¿y qué es el hilito de Winslow? ¿Por qué no lo mencionó? Tranquilos, ahora lo vamos a mencionar. ¿Qué es el idioto de Winslow? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede hacer una idea más o menos de qué es el idioto de Winslow? Sí, se forma por el epiplón menor y se puede encontrar al sistema portal, por así decirlo. Por ejemplo, el conducto biliar, la vena porta y la arteria porta también. Claro, está perfecto. Por así llamarlo, podemos decirlo que es una parte de visualización dentro del hígado, por así llamarlo, donde van a estar todas sus conexiones. De esta manera, por así llamarlo, al momento de levantar el hígado, como podemos ver en esta imagen de acá, podemos ver todo el contenido, ya sea como por ejemplo los conductos, las arterias. Lo más importante del dieta de Winslow, aparte del contenido, como mencionaste, vamos a hablar acerca de sus superficies, ¿no? En ese caso, por ejemplo, los límites dentro de esta se transforman en cuatro. En el ligamento hepatodenal, en la, en la parte posterior, por ejemplo, como vamos a ver acá, está directamente relacionado con la vena cava inferior. Luego está en la parte superior con el lóbulo caudado del hígado. Y en la parte inferior está con la primera porción del duodeno. ¿Vale? Y esto básicamente sería lo más importante para el dieta de Winslow, aparte del contenido, que, bueno, parece que ya lo saben, ¿no? Recuerden que eso es un pequeño repaso, ¿no? Para más que todo que puedan ir sabiendo las cosas puntuales para sus pasitos o sus exámenes, ¿vale? Va,
Acá, perdonen la hora, chicos, pero lo vamos a dejar por ahora hasta acá. ¿Por qué razón? Porque todavía sigo investigando un poco más para la parte de detallar la parte del vaso, del esófago, porque me parece interesante que en el esófago no lo mencione en su teoría, en las PPTs no están tampoco, entonces quiero investigarlo de mejor manera y para hacerlo un poco más didáctico y que de esa manera ustedes puedan entenderlo, ¿sí? Entonces, voy a cortar la grabación hasta acá.